Empezamos domesticando animales, plantas y algunos materiales como el oro, el cobre y antes de nada, la piedra. Y lo hicimos tan bien que conseguimos fabricar compuestos que ni la naturaleza había podido imaginar. Materiales totalmente nuevos. Ahora la moda son la fabricación de materiales bioinspirados. Hemos mirado al mundo de lo diminuto y hemos descubierto que los organismos más pequeños utilizan maneras y medios para hacer cosas que nosotros ni habíamos soñado. Ha llegado la hora de imitarlos. Y gracias a ello podemos hoy restaurar monumentos o estatuas con bacterias, o utilizar las capacidades o las características refractarias de la luz para convertir a la gente y a los objetos en invisible. Estamos en el dintel de una revolución insospechada por culpa o gracias a aquella obsesión milenaria de domesticar a los materiales. Julia Tagüeña es especialista en física de estado sólido, pero además dirige la divulgación científica en la UNAM. En nuestra visita a México, Distrito Federal, pasamos a verla en el Museo Universum para que nos contara acerca de los materiales del nuevo milenio. Hace, ¿qué?, 10.000 años nos dio por domesticar plantas y animales. Y después, con el tiempo, empezamos a domesticar materiales, ¿no? La piedra, la primera. Y después, pues yo qué sé, el oro, el cobre. Aprendimos a sacar bronce. Ajá. Y nos cambió la vida esta historia. Pero ¿dónde estamos ahora en esta obcecación por el control, por el uso? Eso, de los materiales, ¿no? Pues efectivamente usar materiales ha estado unido a la historia de la humanidad desde un principio. Yo no sé qué habrá sido primero, pero yo creo que el ponerle punta a una piedra debe haber sido de las primeras cosas, estas hachas prehistóricas deben ser de las primeras herramientas que hizo la humanidad. Y es impresionante cómo esta manipulación de la materia ha ido haciendo las cosas más chiquitas cada vez. Eso es interesante porque no es solamente el ir aprendiendo a hacer aleaciones, nuevos materiales, nuevos dispositivos, sino que también ha habido un proceso de miniaturización. Hemos ido cada vez haciendo cosas más chiquititas, más pequeñitas, los teléfonos como eran y como son, ¿no? Las diferentes cosas que hemos hecho se han ido haciendo más pequeñas y es ahí donde estamos rumbo a la nanotecnología, a lo más chiquitito, así es. Me decís los nanotecnólogos, pero quiero que me corrijas si no es cierto, que las cosas pequeñas se rompen menos que las cosas grandes. Mientras me contabas lo de que cada vez son más pequeñas, pensaba que a nivel de organismos, paradójicamente también ha ocurrido algo muy parecido, ¿no? Cada vez hay menos dinosaurios y menos elefantes. Y uno diría que cada vez hay más bacterias y que la vida microbiana, lejos de desaparecer. Yo no creo que haya más, simplemente ahora nos enteramos de que ahí están. En realidad, esa miniaturización, eso hacer las cosas más pequeñas, va unida a instrumentos que nos permiten ver en tamaños y manipular en tamaños que era imposible hacerlo antes. Toda esta tecnología nano de 10 a la menos 9, ¿no? De la 1.000.000.000ª parte de un metro, donde te caben, pues en un nanómetro te caben como 10 átomos más o menos, está unida a nuestra capacidad de ver átomos y también de manipularlos. Pero, ahora, me decías lo de romper. Claro. Bueno, ahí depende mucho. ¿Por qué se rompen las cosas? Bueno,
En realidad todas las propiedades de los materiales, si las quieres realmente, cabalmente comprender, están unidas a la mecánica cuántica. Están unidas a la interacción entre los átomos. Por ejemplo, lo que para nosotros es tan habitual como la fricción, ¿no? La fricción de una superficie, a nivel atómico es un efecto de las fuerzas electromagnéticas que unen a los átomos, de las fuerzas eléctricas entre los átomos, ¿no? Entonces, la comprensión cabal de las propiedades está en el mundo. En la comprensión del mundo cuántico. Por ejemplo, ¿por qué el carbono que te hace un lápiz, la punta de un lapicero, que puedes escribir con él y que se va quedando en el papel, es el mismo átomo que te hace el diamante, que te hace un anillo de compromiso? ¿Qué pasó para que el carbono pudiera ser un material totalmente dúctil o que sea un material tan duro y tan diferente ópticamente hablando? Pues depende de cómo están colocados los átomos, de cómo están unidos los átomos. En el caso del lápiz están formando capas hexagonales, en el caso del diamante tienen una coordinación tetraédrica. Entonces, la explicación de las propiedades está en el mundo atómico y está en la mecánica cuántica. Ahora, tú me decías por qué una nanoestructura se rompe menos. Menos que una grande. Depende de dónde esté metida, porque estarás de acuerdo conmigo con que las nanoestructuras no viven solas, viven inmersas en otros. Por ejemplo, una raqueta de tenis, de las que llaman de nanotecnología, tiene nanocompuestos de un silicato, de óxido de silicio, metido en el aluminio. Y para nada es frágil, de hecho la hace más resistente. Nuestra sociedad está en peligro. Esta vez la amenaza no es una explosión nuclear o un ataque terrorista. El culpable es algo mucho más pequeño e inofensivo: el chip. Los chips son el motor de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Cuantos más transistores contenga un chip, más potente será. El avance es rapidísimo. Cada 18 meses el tamaño de los transistores se reduce a la mitad y la capacidad de los ordenadores se dobla. Pero hay un problema. Pronto los transistores no podrán hacerse más pequeños. El material de que están hechos no podrá soportarlo y el desarrollo se frenará. Hay que encontrar un nuevo material antes de que nuestro sistema entre en crisis. Y claro, si se trata de rentabilizar el tamaño, la solución no puede ser otra que la nanotecnología. Ya conocíamos las buckyballs. Son moléculas de carbono formadas por 60 átomos conectados entre sí. Si pudiésemos aumentar su tamaño millones de veces, serían igual que pelotas de fútbol. Su versión cilíndrica, los nanotubos, también son viejos conocidos. Destacan por su resistencia 100 veces mayor que la del acero. Pero parece que la gran revolución está en otro miembro de la familia de los fulerenos, el grafeno. Con él se ha creado el transistor más pequeño del mundo. Su tamaño es increíblemente diminuto, tan solo un átomo de grosor. Estos nanotransistores pueden ayudar a desarrollar un nuevo tipo de chips para ordenadores mucho más rápidos. Tienen una gran conductividad y a pesar de ser tan minúsculos, se muestran muy estables. Así que parece que ya tenemos una alternativa bastante prometedora a los chips actuales. Pero el sueño de los nanotecnólogos es aún más ambicioso. Su objetivo es crear piezas que encajen entre ellas y que luego se junten para formar una determinada nanoestructura. Como un puzzle en que cada pieza puede ocupar un solo lugar, cada molécula encuentra su puesto. Y lo más importante, las piezas se autoensamblan, el material se crea a sí mismo. Pero esto no es nada nuevo. La naturaleza está llena de nanomáquinas autoensambladas. Las células y el ADN son solo algunos de los ejemplos. El objetivo es copiar su sofisticación para crear nanorobots que se creen y que funcionen por sí mismos. Una vez logrado este objetivo, las aplicaciones son espectaculares. Con las instrucciones adecuadas podrían atacar a los virus o inducir a la regeneración de tejidos dañados. De la misma manera que hoy por hoy podemos imprimir cualquier cosa en un papel,
La meta es conseguir hacer lo mismo pero en 3 dimensiones. La fórmula es la siguiente: manipular la materia desde sus bloques más elementales, los átomos y las moléculas. Solo así podremos construir cualquier cosa que queramos. Tenemos dientes, huesos. Ajá. O sea, nosotros somos un material, por supuesto, que produce unos materiales sin calor, sin Ajá. grandes hornos, ¿no? Como hace falta para producir otros. Ajá. Esto solo ya es impresionante, pero tú me dices, vamos, lo que nos gustaría es construir materiales inspirados por la biología, o sea, decir, vamos a ver si repetimos lo que la biología ha sabido hacer a lo largo de millones de años. Sí, más que la biología, la naturaleza. En realidad estamos siempre imitando a la naturaleza de alguna manera y tratando de hacer cosas que vemos en la naturaleza. La naturaleza muy sabiamente sabe construir ciertas cosas que le interesan sin que tengas que seguir todo el proceso. Sí. Sería genial poder decir, ahora haga usted un transistor, un nanotransistor, y decírselo a los átomos, y ustedes construyanse, ¿no? Y para eso hay ya algunos experimentos en que se utilizan, por ejemplo, se meten en el código genético de una bacteria ciertas instrucciones para que esa bacteria construya el dispositivo. Y aprovechemos el conocimiento de la bacteria. Así es. Para construir lo que estamos buscando. Y a esas cosas se les llama nanobots o nanorobots. ¿Sí? Y hay un poco de miedo también de que estos se vuelvan autorreplicables y que continúen y que no los puedas en algún momento detener. Ya hay novelas de misterio al respecto, ¿no? Un problema, por ejemplo, que yo veo constante es el del lastre este que se pega en los cascos de los barcos y que contamina océanos de una manera increíble, ¿no? Y colegas tuyos también me han hablado de sistemas de nanotecnología utilizando determinadas bacterias o no sé qué es para evitar este problema de contaminación. Sí. Yo había escuchado algo semejante, no en barcos, lo había escuchado en ductos de petróleo. Sí. Ya ves que en los ductos de petróleo hay una cantidad de pérdidas y problemas y de corrosión. Claro. Y están buscando materiales nanoestructurados que recubran estos ductos y que ayuden a combatir la corrosión. Y efectivamente, muchos son bacterias adecuadas para diferentes situaciones. Sí ha habido una integración impresionante, digamos, entre lo orgánico y lo inorgánico. Esto sí que es una simbiosis, ¿no? Así es. Pongámonos todos de acuerdo. Esto. Sí. Y además, a ver si aprendemos a funcionar como ellas, porque las bacterias, sabes que funcionan, toman decisiones por consenso. Bueno, no siempre. Bueno, sí, pero a veces fastidian. Bueno, a veces hay un terrorista. Exacto. Exactamente. Hay una célula terrorista que hace lo que quiere y no escucha a las demás, ¿no? Así es, así es. Ahí tenemos el cáncer. Oye, otra cosa que me han contado, dime si es verdad. Por ejemplo, que hay determinadas bacterias que producen carbonato de calcio y las han utilizado con éxito para restaurar monumentos, estatuas de mármol. Pues yo no lo había escuchado jamás, pero me parece fantástico. Es increíble, Es ¿no? increíble, es increíble. No, bueno. La verdad no puedo asegurarlo, pero me parece lógico, porque efectivamente es algo que suena como totalmente factible. Ahora, quiero comentarte que las bacterias no son nanoestructuras, son grandes. Los que son nanoestructurados son los virus. Los virus sí que son nanoestructurados. Digo, no tiene, finalmente cuando hablamos de tecnología en pequeño, pues se mezclan diferentes escalas, pero la escala de la nanoescala es la escala del virus. Por eso también cuando la gente se preocupa por los nanorobots, hace una analogía con los virus y dice, igual nos pasa con los virus, porque los virus pues no están vivos más que cuando atrapan a una bacteria o a una célula. Entonces hacen una analogía en estos cuentos un poco de ciencia ficción que podrían tener un efecto semejante al ser tan pequeñitos los nanobots. La invisibilidad es un sueño que solo se cumple en las películas de ciencia ficción. Pero en el mundo real también hay quien sueña con pasar inadvertido. Solo hay que fijarse en el ejército. Aunque a veces las técnicas de camuflaje que utilizan los soldados son más cómicas que eficientes.
Ver sin ser visto es una de las fantasías humanas más recurrentes. ¿A quién no le gustaría espiar a aquellas personas que le resultan un misterio? ¿Y poder escuchar lo que se dice de nosotros cuando no estamos delante? Ahora parece que este sueño puede estar más cerca. Un grupo de científicos ha anunciado la creación de la capa de invisibilidad. La hazaña no es pequeña. El invento es un desafío a las mismísimas leyes físicas. La luz viaja hasta chocar contra un cuerpo que la absorbe o la hace rebotar. Nosotros, como observadores, solo vemos los colores que refleja, es decir, los que no absorbe del espectro de luz visible. La capa de invisibilidad cubre el cuerpo que se quiere esconder con un tipo de material que desvía las ondas electromagnéticas. Así, tanto el cuerpo escondido como la capa que lo cubre adquieren unas propiedades similares a las del espacio vacío. Además, el invento también elimina la sombra. Todo lo que queda oculto por la capa se hace transparente a la radiación. El secreto está en el tipo de material utilizado. No es ni lana ni algodón, sino algo mucho más raro. Un tipo de sustancia que no se encuentra en la naturaleza y que se ha creado especialmente con este fin. Son los metamateriales. Consiguen que las ondas rodeen el cuerpo y sigan su trayectoria. Desde el punto de vista del observador, el cuerpo y la capa desaparecen completamente. Esta sería la teoría. Sin embargo, en la práctica los resultados no han sido tan positivos. De momento, la capa de invisibilidad solo funciona en 2 dimensiones. Es más, el objeto que se quiera ocultar solo será visible a los ojos de un detector de microondas y a una frecuencia muy específica. Pero a pesar de las limitaciones, no hay que restar mérito al invento de estos científicos. Es un primer paso para conseguir hacer desaparecer cualquier objeto del campo de visión. Si pueden hacer que un objeto escape a las microondas, ¿por qué en el futuro no han de poder hacer lo mismo con otras ondas del espectro visible de la luz? Me dicen por ahí que no sé cómo, pero manejando los fotones de luz y utilizando la capacidad o la actividad refractaria de la luz, los nanotecnólogos me están construyendo una especie de armarios virtuales que ocultarían los objetos. Ah, los materiales invisibles, sí, eso está genial. Claro, sí, que desviarían la luz por detrás. Y entonces yo no te veo, veo no lo me que ves. está atrás de ti. Pero Sí, eso es sí, un sí. cuento. ¿O No, eso? no es un cuento. Eso realmente sucede, es perfectamente factible. En la lista de las cosas más importantes que pasaron en el 2006, que hace Science, uno de los puntos es hacer materiales que te hacen invisible. Claro, no para cualquier longitud de onda. De hecho, se ha conseguido para ciertas longitudes de onda del espectro el que no lo vea, que la luz, pues efectivamente le dé la vuelta y tú ves el objeto que está atrás de la persona. Oye, es muy espectacular. ¿Y eso para qué? Quiero decirte, ¿para qué nos puede servir? Bueno, ¿O para qué lo pueden utilizar? Bueno, desde luego el científico siempre tiene el interés del efecto en sí, pero en la práctica a mí lo que se me ocurre desde luego es para espionaje, no se me ocurre nada mejor que eso. Sin embargo, hay que reconocer que tú no ves al espía, pero el espía tampoco te ve a ti. Entonces realmente no sé qué tanto puede hacer, habría que pensarlo un poco más. Pero esos aviones, seguro que alguien lo algo está encontrará, haciendo. pero esos Sí. aviones que son invisibles al radar, es finalmente lo mismo. Han encontrado, refractan. claro, y a esa longitud de onda no los ven y entonces pasan perfectamente. Tú sabes que muchos desarrollos científicos desafortunadamente han sido motivados por la guerra, pero desde siempre, ¿no? Desde el tiro parabólico, desde los cañones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es inevitable y siempre hay dinero dedicado a la guerra en este tipo de avances. Oye, una pregunta que te estoy tomando muchísimo tiempo. Final. Es un mundo raro el que se nos viene encima, ¿no? Ajá. Y todavía es más raro cuando pienso en las cualidades de este material cuántico que a ti tanto te gusta, ¿no? Sí.
que es muy raro, ¿eh? Sí, no, qué bueno que me preguntas esto, porque muchas veces la gente no percibe que lo que sucede en el tamaño pequeño no sucede en el tamaño grande. Y es por eso que va a haber, digamos, sorpresas, ¿no? Por ejemplo, el silicio en macro no es fotoluminiscente y en nano es fotoluminiscente. Aparecen propiedades diferentes que se explican a través de la mecánica cuántica. Yo tengo mucho interés en, digamos, promover el estudio de la mecánica cuántica, porque generalmente no se enseña en las escuelas, no es del dominio popular, no ¿Estamos es algo... hechos de átomos Por supuesto. en un 99% o más? No, en un 100, todo está hecho de átomos, somos completamente hechos de átomos, a menos que le quieras poner al pensamiento un cierto porcentaje. Y la gente no sabe cómo se mueven las cosas dentro de un átomo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que la mecánica cuántica, al no comprenderse, ha sido utilizada para otros fines. Han aparecido una serie de películas donde se habla de mecánica cuántica de una manera completamente incorrecta. De broma, los compañeros la llamamos mecánica cuántica. Claro. Porque entonces la utilizan para explicar cosas, diferentes grupos. Como no la entienden y no la entiende finalmente nadie, entonces puedes tratar de usarla para explicar lo que quieras, ¿no? Y bueno, yo por defensa de la mecánica cuántica creo que sería muy importante enseñarla y enseñarla bien y divulgarla, porque a veces nos da miedo ¿Pero a dónde hablar nos va a de llevar eso. eso? Pues a comprender, conocerla mejor. claro, ¿A comprender qué? a comprender la naturaleza. Cuanto más sabes, eres más libre, sabes más, estás más en dominio de todo, comprendes todo mucho mejor. Físicos del Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York, han desarrollado una nueva membrana antirreflectante. El nuevo material es hasta 10 veces más efectivo que el que se usa actualmente en gafas de sol o pantallas de ordenador. La membrana antirreflectante está formada por varias capas de nanotubos de sílice superpuestas a distintos ángulos. En cambio, en el interior de cada una de las láminas, los nanotubos están dispuestos de forma ordenada, formando un mismo ángulo. El material que se obtiene mediante este sistema tiene una capacidad única para controlar la luz. Los científicos aseguran que puede incluso fabricarse una membrana que no refleje nada de luz. El nuevo material tiene enormes aplicaciones. Podría emplearse para crear placas solares mucho más eficientes que absorban toda la luz que les llega o desarrollar mejores pantallas de emisión de luz de diodos, en las que se minimicen las pérdidas por reflejos. Los humanos no somos los únicos a los que nos preocupa el futuro. Científicos de la Universidad de Cambridge han demostrado que al menos algunas especies de pájaros también hacen planes con vistas a lo que vaya a venir. La investigación ha puesto de manifiesto la capacidad de un tipo de grajos para planificar el futuro ante dos posibilidades: la escasez de comida y la falta de variedad en su dieta. El experimento, realizado con 8 pájaros, ha demostrado que los grajos almacenan comida cuando creen que la necesitarán en el futuro. Esta situación aparece en ausencia de necesidades inmediatas, lo que significa que los pájaros han aprendido de experiencias previas de escasez de comida. Hay que almacenar alimentos para su uso posterior en lugares en los que no los haya. La noción de futuro y planificación son habilidades complejas que hasta ahora se consideraban exclusivas del ser humano. Nosotros las desarrollamos entre los 2 y los 5 años. Un grupo de investigadores suizos ha identificado los factores que influyen en la evolución de la comunicación en organismos sociales. Lo han hecho estudiando multitud de robots virtuales dotados de genomas que evolucionan. Los investigadores crearon robots con genomas artificiales en los que se codificaron sus acciones. Los sometieron a mutaciones y recombinaciones para recrear la variabilidad genética que surge de la reproducción sexual. Así crearon situaciones de mayor o menor parentesco entre ellos. Finalmente los colocaron formando colonias en un entorno virtual. Aquí podían comunicarse entre sí emitiendo una luz azul. Tras estudiar el funcionamiento de estas colonias a lo largo de 500 generaciones, los científicos observaron que aquellas colonias en las que había más parentesco genético se comunicaban mejor y evolucionaban más y más rápido. Ahora quieren desarrollar robots reales capaces de interactuar entre sí y con su entorno sin necesidad de la intervención humana. Una investigación realizada por laboratorios de varios países ha descubierto una proteína clave en la fertilidad masculina. Sus siglas son SHP y juega un papel importante en la producción de testosterona y la maduración de los espermatozoides. El estudio se ha llevado a cabo con 2 grupos de ratones. Uno tenía la proteína SHP y el otro no.
Los científicos observaron que los animales sin la proteína se reproducían una semana antes que el resto. Esto es debido a que fabricaban más testosterona, de modo que sus órganos sexuales se desarrollaban antes. Según los autores del trabajo, el análisis de posibles mutaciones en la proteína podría aportar pistas para entender los casos de maduración sexual precoz en humanos. SHP podría constituir, además, una buena diana terapéutica. De momento van a estudiar el papel de la proteína en el proceso de maduración de los espermatozoides. Si tienen éxito, en el futuro se podría ayudar a aumentar la producción de esperma en varones con problemas de fertilidad. ¿Será Orson lo suficientemente perfecto para Brice? Mataste a tu mujer. ¿Será Gabriel capaz de perdonar a Carlos? Lo que puedo hacer por una joya. Si Mike sale del coma, ¿a quién encontrará a su lado? ¿A Susan? Vi en la tele que una mujer de Perú se despertó a los 10 años. Por eso salió en la tele. ¿O a Eddie? ¿Y Lynette? ¿Confiará de nuevo en Tom? Tú me tienes acojonado, nena. Gracias. Mujeres desesperadas. Los nuevos capítulos. El próximo miércoles por la noche en la 2. Humos, ruidos, revueltas sociales. Los problemas de la producción a gran escala de materiales para nuestro uso podrían quedar en solo un recuerdo en un futuro próximo. Unos nuevos obreros más silenciosos, que casi no ocupan espacio ni contaminan, podrían tomar el relevo. Desde hace unos años, el proceso clásico mediante el que hemos estado obteniendo moléculas y materiales está empezando a ser sustituido por una nueva tecnología en la que los microorganismos, actuando como fábricas microscópicas, producen estos productos a unas velocidades y unas eficiencias muy superiores a las que hemos tenido hasta la fecha. Aunque no lo parezca, en esta placa tenemos miles de millones de microorganismos que, actuando cada uno de ellos como una fábrica microscópica, está produciendo moléculas de alto valor añadido con una precisión muy superior a la que hemos tenido hasta la fecha. Los microorganismos se reproducen con extrema rapidez. Cada uno de estos puntitos es una colonia en la que en el plazo de unas pocas horas, a partir de un solo microorganismo, se han obtenido miles de millones de ellos. Esto por una parte, y por la otra su extremada capacidad de procesar o neutralizar cualquier tipo de sustancia, por tóxica que sea aparentemente, los hace los candidatos ideales a ser las fábricas del futuro. Alcaligenes eutrophus es un microorganismo que de manera natural puede acumular en su interior polímeros termoplásticos. Para maximizar el proceso de producción, lo que hacemos es que a mitad del proceso de crecimiento cortamos la fuente de alimentación de manera que el microorganismo se ve forzado a acumular en su interior la mayor cantidad posible de este plástico, acumulando hasta el 85% de su peso. Aquí podemos ver el microorganismo en el proceso productivo, en el cultivo, y una vez ha maximizado la obtención del mismo, y una vez separado, vemos el aspecto que tiene el plástico, el formato estándar que puede ser utilizado para cualquiera de sus formatos finales. Como se puede ver, el polihidroxibutirato es un polímero termoplástico que, como todos los otros plásticos convencionales, funde en presencia de calor. Mediante este proceso podemos obtener distintos objetos como vasos, redes de pesca, hilos de sutura, etcétera, etcétera. Este proceso es doblemente ecológico porque, por una parte, el proceso de obtención en sí tiene un impacto ambiental muy bajo y, por otra parte, el polihidroxibutirato es un plástico biodegradable. De hecho, estamos ante una auténtica revolución en la que vamos a ser capaces de obtener absolutamente todos los materiales que necesitamos mediante estas tecnologías. Incluso, mediante el uso de la ingeniería genética y la biología molecular, se está consiguiendo que los microorganismos produzcan todo tipo de sustancias que de manera natural no harían. Las investigaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona sirven de lanzadera para las primeras empresas que emplean a microorganismos como obreros, capaces de producir todo tipo de materiales a la carta por encargo nuestro. Toda esta coyuntura y la investigación correspondiente ha dado fruto a empresas como son Bionanomics y Bioingenium. Bioingenium es una empresa que se dedica a la producción de bioproductos para la industria farmacéutica y para la industria veterinaria. Bioingenium trabaja con levaduras.
Microorganismos más complejos que las bacterias y que fabrican proteínas de manera muy parecida a los humanos y a los animales. Estas proteínas no son producidas de manera natural por la levadura. En concreto, en este fermentador estamos haciendo crecer la levadura Pichia pastoris, obligándole a producir nuestro producto de interés. Esto se ha conseguido mediante la modificación genética de este microorganismo, introduciendo dentro de su genoma el gen de interés de nuestro bioproducto. Y una vez separado y purificado, el producto que se obtiene es el que se encuentra en esta botella. En este caso se piensa utilizar para la obtención de productos farmacológicos como antiinflamatorios del estilo del ibuprofeno. Durante los últimos años se ha conseguido expresar más de 500 productos con Pichia pastoris. Entre ellos destacan vacunas para hepatitis B y productos de uso terapéutico para esclerosis lateral. Ese es el principio de un buen futuro para el mundo de la biotecnología. Por lo que parece, los obreros microscópicos van a trabajar a toda máquina. Al menos contamos con la seguridad de que no se producirá ninguna revolución del proletariado. Habéis conseguido el fabricar, vamos, no el fabricar, sino habéis conseguido tejidos de piel que se utilizan en quemaduras, que se van construyendo las células aquellas epiteliales, se van multiplicando y van formando el tejido solas. O sea, eso es una inspiración en lo biológico para producir materiales vivos. Esto que mencionas es una de las aplicaciones importantes de la nanotecnología en medicina. Claro, para eso te hacen falta materiales que sean biocompatibles. Yo conozco, por ejemplo, un grupo que está haciendo eso en huesos, poniendo nanoestructuras en huesos dañados, y el propio organismo genera y crece alrededor de estas nanoestructuras. Creo que en medicina el impacto de la nanotecnología va a ser enorme, no lo tenemos todavía claro, pero creo que ahí va a haber unos cambios muy importantes en aplicaciones de nanotecnología. En el sentido de que vamos a aprovechar lo que las células o los organismos biológicos saben hacer mejor que nosotros. Sí, crecer sobre un material es como un implante, pero un implante es un nanoimplante. En realidad llevamos mucho tiempo haciendo prótesis e implantes dentro del ser humano y se ve una posibilidad importante de acción en implantes que sean de tamaño nano. También se ha hablado mucho de, pues un poco como ciencia ficción, ¿no? Como incidir directamente sobre un tumor, por ejemplo, en lugar de que tengas que tomar una quimioterapia que te afecta a todo el organismo, que vaya directamente al lugar que está afectado, ¿no? Yo pienso que los cambios en el siglo XXI alrededor de la nanotecnología van a ser enormes y como siempre no los podemos predecir completamente, ¿no? Eso irá llegando. También me parece muy importante como país definir una acción nacional en torno a este tema, como está pasando en todos los países, yo creo, ¿no? Y en las comunidades europeas, Estados Unidos, Japón. Nosotros también estamos tratando de hacer una red latinoamericana en estos temas, porque es muy importante ponernos de acuerdo. Sí. ¿Quién va a estudiar qué? ¿Quién va a avanzar qué? ¿No? Pero yo te debo confesar que antes que a nivel de país, tengo el cerebro lleno de recuerdos de la infancia. Ajá. Y he crecido pensando, por ejemplo, que para pegar unas cosas, primero las tenías que secar. O sea, que tenías que eliminar toda la humedad y dejar aquello bien seco. Y luego hablando con colegas tuyos, me dicen, oye, no, estamos consiguiendo materiales que se pegan debajo del agua, vamos. Claro. Y me dicen, y los moluscos, pues es lo que hacen, se pegan a la roca con Te digo olas. Que la naturaleza siempre lo ha hecho antes que nosotros, lo que se nos ocurra. Y eso es verdad que ya lo estamos haciendo, que estamos inventando diferentes pegamentos, es cierto. Eso tiene que ver, como te decía, con las propiedades finalmente atómicas y cuánticas de la materia. Ahora, tienes razón, antes que una red internacional hay que empezar pues en pequeño y
Me gustaría comentarte que en mi universidad, en la UNAM, se ha hecho una serie de proyectos que llamamos macros, que son proyectos grandes, que unen horizontalmente a muchos institutos y centros. Y de hecho, uno de ellos es sobre nanotecnología. Y se ha escogido como tema importante la catálisis, que es evidentemente un tema fundamental en aplicaciones energéticas. Y también se está buscando cosas que tienen que ver con la contaminación, cómo cuidarnos cómo atrapar moléculas que no nos convienen, porque lo que tienen las nanoestructuras es una enorme superficie, ¿no? Tienen una superficie grandísima, todos estos materiales nanoestructurales, y de ahí se puede aprovechar propiedades diferentes. La Premier Vision de París es una de las ferias textiles más importantes del mundo. En la edición de este año, más de 750 expositores de 30 países han presentado sus propuestas para el otoño-invierno 2007-2008. Entre lanas, algodones y tejidos sintéticos, esta vez, se han colado unos invitados especiales, los tejidos inteligentes. Ropa que no se mancha, que cambia de color con la temperatura exterior, que destruye los microorganismos y el mal olor, trajes con memoria que recuperan la forma. La nanotecnología se entremezcla con hilos, hebras, telas y bordados para obtener tejidos con propiedades sorprendentes. En Centexbel, el centro de investigación textil en Bélgica, los científicos trabajan en el desarrollo de tejidos electrónicos con aplicaciones en el ocio, la medicina, la industria o la seguridad. Nous avons ici un pull qui est tout en tricot. En este jersey hemos introducido un teclado flexible que permite enviar órdenes. Lo fabricamos pensando en las personas con algún tipo de discapacidad para que, introduciendo un sencillo código, puedan, por ejemplo, abrir la puerta del garaje o encender la televisión. También hemos desarrollado ropa interior que registra variables como la frecuencia de respiración o el ritmo cardíaco gracias a unos electrodos que están en contacto con el cuerpo. También podemos insertar fibra óptica en las telas. Se incorpora en el proceso de fabricación y así podemos conseguir alfombras luminosas como esta para señalar salidas de emergencia. Este nanohilo también se puede emplear con fines decorativos o para fabricar ropa de seguridad reflectante. También se puede utilizar para la fabricación de señales luminosas en el interior. Flexibilidad y confort siguen siendo fundamentales a la hora de diseñar nuevos tejidos nanotecnológicos. Yvette Rogister, directora del Departamento de Microbiología de Centexbel, les añade además perfume. Empleamos microcápsulas que contienen fragancias y que están integradas en el hilo con el que se fabrica la ropa. Ahora estamos analizando cómo se distribuyen estas partículas en el tejido y cómo se comportan una vez que han liberado el perfume. En el Instituto Francés del Textil, las telas se someten a duras pruebas para mejorar su resistencia al calor, las llamas o distintos líquidos. Dentro de una cámara de vacío se mezclan con oxígeno, nitrógeno, flúor o amoníaco, gases que modifican las propiedades de los tejidos. Con nitrógeno podemos crear una especie de plasma que se pega a la superficie del material y atrae con fuerza el agua. Así se obtiene un tejido muy absorbente útil para fabricar telas adherentes, material de limpieza y textiles transpirables. En cambio, al colocar gas flúor sobre algodón, conseguimos un tejido resistente e impermeable al agua, pero sin renunciar a la comodidad del algodón. Si la tecnología está cambiando nuestras vidas, ¿por qué no va a cambiar nuestra forma de vestir?
La ciencia ha llegado a las pasarelas. Algún día, nuestra ropa será capaz de pensar por sí sola y administrarnos medicamentos o proporcionarnos una lectura GPS. La ropa del futuro no solo será práctica, también conjugará seguridad, salud y medio ambiente. Oye, una cosa, vamos, tú sabes, yo tengo amigos, grandes nanotecnólogos, por ahí, que son algo más pesimistas que tú. Bueno, yo soy súper optimista, no te sirvo es lo que para... me gusta, oye, Sí. porque es gente que hace 10 años eran muy optimistas y ahora me dicen, uy, estamos chocando en este mundo que tú dices muy bien, cuántico, con unas propiedades de la materia a nivel cuántico que nos hacen prácticamente imposible trabajar, modelar estos materiales. ¿A ti no se te ha pegado este...? No, yo estoy de acuerdo con eso, por eso no me preocupan los nanobots, porque no creo que realmente se puedan hacer. De hecho, esta idea de la construcción automatizada no creo que sea factible, entonces no debemos de preocuparnos, pero sí creo que va a haber aplicaciones muy importantes de la nanotecnología. Ahora, eso de las aplicaciones es siempre complicado. ¿Te acuerdas cuando se encontró el láser por primera vez? Sí. Pues el descubridor dijo, ya tengo una solución, denme el problema. Es una frase famosísima, increíble, ¿no? Entonces yo creo que un poco está pasando eso un poco con la nanotecnología, ¿no? Empieza a haber soluciones y ahora tenemos que buscar los problemas donde aplicarlos, pero creo que sí va a haber cambios positivos. Yo en ese sentido sí soy muy optimista. Tú fíjate, es curioso, ¿no? Porque en ciencia hemos resuelto problemas muy peliagudos, o que parecían imposibles, ¿no? O sea, se han dado avances realmente, oye, pues yo qué sé, cualquiera. El tiempo no es absoluto, el tiempo relativo y el espacio también, y lo puedes curvar y bien, ok. Pero vosotros estáis trabajando con lo diminuto, ¿no? A nivel infinitesimal, ¿no? A nivel cuántico, atómico prácticamente, ¿no? Y entonces os vais a enfrentar, lo queráis o no, con un problema que no hemos sabido resolver todavía, que es el del origen de la vida, ¿no? Quiero decir, vosotros sois especialistas en lo diminuto donde surgió la vida, ¿no? Y muchos colegas tuyos me dicen, oye, había unos cristales inertes y no sabemos muy bien cómo, pero de pronto aquello se reproduce y echa a andar, ¿no? Y arranca la vida. ¿Cómo ves este tema, Julia? Bueno, ¿Os acercáis a eso? No, bueno, no necesariamente. No. Tú sabes que muchas veces el trabajo del científico es más hacia el problema directo de quiero hacer una estructura fotónica utilizando silicio poroso, más que hacer una reflexión más profunda del índole que tú estás haciendo. Creo que es un tema muy importante a discutir. De hecho, los filósofos le echan en cara a los científicos que a veces no reflexionan más profundamente en qué es la ciencia, cómo se conectan las diferentes disciplinas, y eso se debe mucho a la especialización. La gente se vuelve especialista en un punto específico y resulta luego a veces un poco difícil dar el salto hacia otras especialidades que se han vuelto cada vez más especializadas a su vez. Sin embargo, yo sí creo que lo que comentas nos lleva a algo muy importante, y es que ha habido un movimiento hacia la integración, que estarás de acuerdo conmigo, tú que hablas con mucha gente en estas áreas, que antes no se daba. Antes la gente estaba muy especializada y muy contenta con eso. Yo sé hacer esto, entiendo este problema, sé hacer este tipo de modelo y estoy haciendo bien mi trabajo en este pedazo, ¿no? Y ha habido un movimiento importante de integración hacia la interdisciplina, la multidisciplina y una visión más holística de la ciencia y de la naturaleza. Construir o sembrar, o para que me entiendan,
¿quién coño planifica nuestra evolución tecnológica? La pregunta para mí es muy importante y es que creo que a nivel de la persona de la calle, la ciencia se percibe como algo que se construye, algo que se planifica, se planea. Y yo creo que no es así. La ciencia no funciona de la forma que un arquitecto planea un edificio, haciendo los cimientos sobre los que se construye una base, que sienta los pilares sobre los que se construye el edificio. Quizá la tecnología sí es así, pero la ciencia funciona más como la labor de un campesino que siembra un campo que tiene que arar por completo, que tiene que sembrar y que no sabe dónde acabará fructificando, pero que sabe que acabará fructificando. El quehacer científico tiene que ver con algo parecido a la siembra. Es algo que siempre me ha preocupado y me parece importantísimo que percibamos que la ciencia es algo perfectamente planificable, pero no como un edificio. Pedro Gómez Romero es profesor de investigación del CSIC, donde su trabajo está dedicado a los nuevos materiales. Además, su preocupación por la relación ciencia-sociedad le ha llevado a volcarse en otro campo, la divulgación científica. Esta imagen apareció en la portada de la revista Science, prestigiosa, en 1993. Correspondía al trabajo de un científico que había manipulado los átomos de uno en uno, átomos de hierro sobre una superficie de cobre, y los había puesto en círculo, uno a uno, en lo que él llamaba un corral. Aparte de las implicaciones que tiene acerca de la nanotecnología, que es de lo que se trata, hacer materiales manipulando los átomos de uno en uno, a mí me hace gracia lo de que esta imagen corresponda a lo que en inglés se conoce como un quantum corral. Me hace pensar acerca de cuáles son las aportaciones de cada lengua al acervo universal. Si en español decimos marketing, ya sé que se dice mercadotecnia, pero antes era marketing, en inglés dicen corral. ¿No estaría bien que tuviéramos algún otro tipo de contribución al acervo universal? Mi palabra para el diccionario son en realidad 3 palabras. Materia, materiales, materialismo. Claro, tienen la misma raíz, por eso están ahí. Podría ser el título de mi próximo libro, espero. Pero en realidad expresan mi afición por las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. La materia viene a representar el esfuerzo de la ciencia por conocer el mundo, mientras que los materiales tienen ya una aplicación práctica, queremos hacer algo con ellos. Y del materialismo, ¿qué les voy a contar? Una palabra, 3 palabras, un libro, 2 libros, es que no tengo remedio. Me dijeron de elegir un libro y empecé pensando, bueno, el que más me gusta, el que más me convence, es el que acabo de escribir, pero no lo tengo aquí, está en fase de edición. Se titula Un planeta en busca de energía y viene a tratar precisamente el grave problema que tenemos trenzado entre energía y medio ambiente, y aparecerá a lo largo de este año 2007. Pero aparte de propagandas subliminales, me gustaría rendir un homenaje muy sentido pues a Carl Sagan. Cosmos para mí fue un libro que cambió mi forma de ver el mundo y de ver la labor que los científicos pueden hacer en nuestra sociedad. Más allá de la investigación, involucrarse en comunicar a nuestros conciudadanos las implicaciones que la ciencia y la tecnología tienen en nuestra sociedad, fue el ejemplo más hermoso que ese libro me dio. Un lugar, bueno, yo me considero aprendiz de ciudadano del mundo y cuando me plantearon un lugar hay tantos. Sin embargo, por un ratito me gustaría estar en la Estación Espacial Internacional. Supondría una manera de asomarme al balcón del planeta Tierra. Es algo que más allá de la ingravidez, que también estaría bien, y más allá de todos los avances científicos que se puedan lograr allá,
supondría para mí una experiencia íntima, personal, intransferible y desde luego máxima. Para mí la Estación Espacial Internacional supone un ejemplo de colaboración internacional. Allí no hay banderas, o si las hay se diluyen en una común. Todo el mundo que ha estado dice que se ve nuestra casa cósmica de una manera muy peculiar, de una manera tal que te cambia la visión del mundo. Me gustaría experimentarlo. El objeto que he traído es muy cotidiano, lo llevo siempre en el bolsillo, es mi móvil. Tiene muchas lecturas, pero por una parte podríamos decir que aquí se contiene la ciencia del siglo XX, la física de semiconductores, por ejemplo, y el silicio. También están los materiales como el propio silicio, los conductores transparentes o los materiales de las baterías de litio en las que yo trabajo. Pero además tiene la lectura social. Se trata de un objeto que hace poco no existía y que ahora nos resulta imprescindible. Sin embargo, deberíamos reflexionar acerca del hecho de que supone un derroche desde el punto de vista energético cambiar de móvil antes de que su vida útil acabe.